Hola, bienvenido a este primer video del curso de Python desde cero. En este video vamos a aprender un poco sobre este lenguaje de programación, su historia, sus características, sus utilidades y seguramente te va a interesar muchísimo aprenderlo. Bien, ¿y qué es Python? Python es un lenguaje de programación, así como existen muchos otros, por ejemplo C, C#, Java, JavaScript, PHP, Swift, Go, Ruby, entre otros. Python también es un lenguaje de programación. Es conocido por ser un lenguaje de alto nivel. Eso significa que fue diseñado para ser más fácil de leer y escribir por los seres humanos. Entonces su sintaxis y su estructura se parece más a un lenguaje natural que a un lenguaje de máquina. Es por eso que Python es fácil de aprender. Y si es tu primer lenguaje de programación, es muy recomendable. Además, Python es muy valioso porque se utiliza en muchos campos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, en la programación web, en la ciencia de datos, en la automatización. En resumen, se puede hacer de todo con Python. Vamos a hablar un poco de la historia de Python. Fue lanzado en 1991 por el programador Guido van Rossum. En ese tiempo, él trabajaba en el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación en Holanda. Y él buscaba un lenguaje que sea más poderoso que BASIC, pero que sea más asequible que C. Entonces surgió Python. Python puede ser utilizado en una amplia variedad de campos y eso lo vuelve una herramienta muy poderosa para los desarrolladores. Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la ciencia de datos gracias a la facilidad del uso de las librerías específicas para ese campo, como NumPy o Pandas o Scikit-learn. También puede ser utilizado en la inteligencia artificial y en el aprendizaje automático, ya que tiene una gran capacidad para procesar grandes cantidades de datos. Y también tiene bibliotecas específicas para la inteligencia artificial como TensorFlow o Keras. Puede ser utilizado también en el desarrollo web, en la automatización de tareas, desde las más sencillas hasta las más complejas, como por ejemplo automatizar procesamiento de archivos, descargar datos de web, manipular archivos y carpetas. Aparte también puede ser utilizado para la creación de juegos, en la ciberseguridad y en la automatización de redes. Algunas de las características de Python. Python es fácil de entender y de aprender. Si lo comparamos con otros lenguajes de programación, su curva de aprendizaje es más corta, sumado a que su código es limpio, ordenado y minimalista, convierte a Python un lenguaje muy cómodo de leer y de escribir. Además tiene tipado dinámico. Eso significa que no es necesario definir el tipo de variable al momento de declararla. Este se va a deducir de manera automática. El lenguaje interpretado, esto significa que Python se puede ejecutar directamente en el intérprete. Multiparadigma, eso significa que puede admitir varios estilos de programación distintos. Programación orientada a objetos, funcional, estructurada, imperativa. No obliga al programador a utilizar un determinado estilo de programación. Y finalmente es un lenguaje multiplataforma, se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos, en Windows, en Linux, en macOS. Como vimos, Python es un lenguaje de programación muy poderoso y muy fácil de aprender y tiene una amplia gama de aplicaciones. Por eso es una excelente opción para que lo aprendas, ya sea que estés iniciando recién en la programación o si estás buscando una herramienta más versátil para desarrollar diferentes proyectos. Bueno, hasta aquí nos quedamos en el video. Quédate atento a los próximos capítulos para que aprendamos a programar en Python. Subscribe now.